tal amigos? Perdón, ya había grabado, ya estaba comenzando a grabar. No me parece que este chico sea muy listo. El chiste es que pues tuvimos que volver a comenzar. Ahora sí viene lo chido. Les estaba chismeando que hace un tiempo resulta que me pasó algo súper paranormal, algo que pues a mí me sorprendió muchísimo en uno de mis trabajos en un hospital. Porque no solo me sucedió a mí, resulta que personas o varias personas que laborábamos ahí, empezamos a percibir todas esas manifestaciones. Miren el tamaño de esos huevos. Pues resulta que hace como un año aproximadamente, yo estaba laborando, estaba cubriendo en el área COVID, en un hospital militar. Nos comentaban prácticamente el personal que ya estaba ahí que pues ya era algo natural, ¿no? Como que ellos ya lo veían que casi todo el momento, en todo momento sucedía. Y pues uno como nuevo elemento, como nuevo personal, pues llega a conocer el lugar y pues nunca se imagina lo que va a pasar. Nosotros llegamos a esa área COVID, obviamente pues tuvimos muchos pacientes, desgraciadamente pues fallecieron. Eh, pues muchos también dimos de alta. Fue una experiencia pues inolvidable, una experiencia muy padre. Muchos compañeros obviamente también se enfermaron, pero yo creo que la mayoría tomó las medidas preventivas para no enfermarse y afortunadamente pues sí, salimos adelante todo el equipo. Estábamos cuidando a un paciente que estaba intubado, desgraciadamente pues estaba muy mal. El paciente estaba saturando por debajo de 70, 60, llegaba a saturar hasta 40. Verán, ese paciente, pues ese día me tocó a mí cuidarlo, junto con una teniente que estaba de encargada. Pacientes, pues como le comento, pues ya estaba grave. Pues lo peor que te puedes imaginar en esos casos, pues es de que la persona, pues desgraciadamente va a fallecer. Y pues su condición era muy deplorable, o sea, día con día iba condicionándose mucho y pues todas las complicaciones que ustedes se puedan imaginar eran los que ese paciente desgraciadamente tenía. Paciente, sin mentirles, bajo esa condición, yo creo que demoró como 3 o 4 días. Una de las actividades del personal de enfermería pues es también brindar el apoyo espiritual, también necesitan el apoyo y la motivación pues para concebir la paz y poder descansar. Ese mismo día que yo lo estaba cuidando, ya estaba yo terminando casi mi turno, pues de cierta manera el paciente tuviera algún tipo de creencias no tan pues normales, por decirlo así, que el paciente tenía como unos 2 o 3 tatuajes, yo creo que alusivo a la Santa Muerte. Mucho la atención porque pues muy pocas personas yo creo que son creyentes o creen en esto, ¿no? Respeto las creencias de cada quien, obviamente. Al fallecer, el paciente, salgo de la habitación preparando pues prácticamente todo para hacerle las acciones de enfermería pues en cuidado post-mortem. Lo raro y lo extraño comenzó aquí. Esto se va a poner feo. Yo entro a la habitación y sentí un frío súper extraño, una sensación súper extraña. O sea, como no se imaginan, o sea, así no sé, es un escalofríos que a veces tú dices, no lo puedes ni explicar, vaya. Una vibra muy extraña. Pensé, hasta se sentía que alguien estaba conmigo, o sea, dentro de la habitación. Paré al paciente, sacamos al paciente. Algo muy extraño también es que, pues, obviamente cuando una persona fallece, pues el peso relativamente aumenta, la relajación de los músculos.
Al momento de que ya lo íbamos a pasar a la camilla para pasarlo al área de traslado, tratamos de cargar al paciente. El paciente, pues sí, la verdad tenía obesidad. Hagan de cuenta que pesaba el doble de lo que era su peso real. El señor, si mal no recuerdo, pesaba como 89, 90 kilos aprox. Entre 3, 4 personas a ese señor no lo pudimos pasar a la camilla de cuidados post-mortem. Pasaron los días, pasaron 2, 3 días, muchos pacientes con muchos cuidados ya graves, con cuidados post-mortem, una experiencia extremadamente muy fea, la verdad. Desgraciadamente, pues no podían luchar contra este virus. Dentro de la unidad COVID empieza a notarse súper raro, que empiezan a hacerse como manifestaciones dentro de la unidad que estaba ese paciente en su habitación. Si tú entrabas a esa habitación dentro de los próximos días, se sentía una vibra súper tenebrosa. O sea, entrabas y era algo como una carga de energía súper extraña, súper fuerte. Recuerdo que una vez con un compañero dejamos abierto una Biblia en un salmo que pues obviamente sirve para ahuyentar o para alejar las malas vibras, los malos espíritus. Al día siguiente esa Biblia amaneció cerrada. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Hagan de cuenta que el módulo se dividía en dos partes. En una parte teníamos todo lo administrativo y en la otra parte pues estaban los pacientes y estaba todo los medicamentos, soluciones, equipo, material, etcétera, etcétera. En el área administrativa contábamos con 2 computadoras para hacer los registros clínicos. Solamente llegábamos a esa área cuando realizábamos el registro clínico. Pero yo me acuerdo que, o sea, ya todos habíamos terminado, prácticamente estábamos nada más al pendiente del paciente. Nosotros estábamos en turno de 12 horas en la noche. A la mañana siguiente nos dimos cuenta que la Biblia amaneció cerrada. Y eso no es todo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pasaron ya casi como una semana de puras manifestaciones. Ya eran menos pacientes. Y recuerdo que solamente teníamos como 2 o 3 pacientes ya complicados. Y solamente entrábamos, me acuerdo que 2 enfermeras para el cuidado de los pacientes. Me tocó a mí cuidar a un paciente, a un solo paciente. Ya entro, obviamente, pues se sentía una vibra súper cañona, porque pues ya al disminuir la población de paciente, pues la habitación o el área en donde estábamos trabajando, pues ya se sentía súper vacío, ya se sentía súper incómodo trabajar, vaya, porque las energías se acumulaban demasiado. Algo muy particular de que la habitación que les comento donde estaba este paciente que falleció, siempre se mantuvo bajo estas condiciones. Tú entrabas y sentías que se te enchinaban hasta los pelos de donde no te da el sol. ¿Qué mamada? Para eso preparo todas mis cosas, preparo el material, preparo el equipo, preparo mi computadora y me voy a cuidarlo, porque estaban 2 alas. En una ala estaban, pues, estaban numeradas del 1 al 5 o 6, ya no recuerdo. Y del otro en esta ala eran prácticamente los pacientes que ya estaban en recuperación, o sea, los que ya no tenían nada. Y en esta ala, pues, ya estaban los más graves o los que estaban intubados. Y me acuerdo que en ese entonces ese paciente, pues, estaba, pues, bajo mascarilla, bolsa de reservorio, y estaba, pues, desaturando hasta como un 75 a 80%. Cuando dejo todo listo para poder atender al paciente, pues el pasillo principal, que era donde teníamos medicamentos, las soluciones y todo nuestro material y equipo, entramos ahí para poder tomar lo que nos haga falta. Y como, bueno, en este caso yo ya les comento que ya había llevado todo lo pertinente, pues para no estar haciendo como muchísimos recorridos, vaya, así de voy, regreso. Y me siento junto al paciente, le checo sus signos vitales, le doy todas las atenciones de enfermería. Vaya sorpresa, amigos, vaya sorpresa. Esa noche estuvo de loco, se los puedo jurar.
Me siento en la computadora. Eran aproximadamente como las 12 o 1 de la mañana cuando me siento a hacer mis registros clínicos. Yo ya había terminado de pasar medicamentos, ya había pasado de preparar al paciente, ya estaba yo nada más revisando la saturación del paciente y los signos vitales. Y en eso escucho pasos por el pasillo, pero hagan de cuenta que eran pasos pequeños, como de un niño. Y empiezan a caminar y empiezan a rondar por el pasillo. Y yo me quedo así, pues obviamente sí me dio miedo. Eh, Al cabo de unos 4 o 5 minutos, se escucha que caen unas bolsas de solución, porque las soluciones me acuerdo que eran de bolsa, de las que son de Baxter, y se caen, pero hagan de cuenta que no solamente se cae una, sino se caen varias. Y pues la verdad no quise levantarme a ver qué era. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Debo reconocer que esa noche sí me dio mucho miedo. Como que trato de levantarme, pero como que se sentía una vibra muy fea que hasta el paciente que estaba conmigo volteaba a ver qué rayos era. Y el paciente estaba con su mascarilla y estaba desaturando, pero aún así realizaba como que miradas, no sé, como de sorpresa. Haga de cuenta que yo estaba así en una esquina, mi paciente estaba de este lado, y al fondo de donde les digo que estaban todos los pacientes, bueno, donde regularmente estaban todos los pacientes que ya habían mejorado, había un cristal igual a este, obviamente transparente. Pues no creerán, claramente se ve que en la esquina así pegado a lo que es el cristal, una sombra negra, amigos. Esa cosa era como casi 2 metros. O sea, el tamaño del vidrio sí era relativamente alta y la persona que estaba parada, o mejor dicho, la sombra que estaba parada ahí, pues no se movía, estaba como que viéndome fijamente hacia lo que yo estaba haciendo. Jamás, solamente una vez volteé. Y al momento que vi esa sombra, jamás volví a voltear. O sea, solamente estaba yo tratando de fijar mi mirada en la computadora. Pobre cosita fea. Eran como 2:30 a 3 de la mañana cuando estaba sucediendo exactamente eso. El paciente voltea y se queda viendo fijamente a mí y me dice, ¿viste eso? Y yo le dije, sí. Y nos quedamos así mirándonos fijamente, obviamente con mucho miedo los dos. Y jamás volvimos a voltear, amigos, jamás volvimos a voltear hacia ese lado. Creo que casi me duermo a pie del paciente para no estar viendo esa maldita sombra. No sé qué era, realmente no sé qué era, pero fue algo que nunca se me va a olvidar. Es una de las experiencias muy feas, muy cañonas que me han pasado. El macho. Varios compañeros de ese hospital también sintieron la presencia. Se los juro que fue desde que falleció ese paciente hasta que casi se va el último paciente, ocurrieron muchísimas cosas. Recuerdo que hasta la teniente coronel, la jefa del hospital, eh, tuvo que citar a un sacerdote. Fue horrible. Tuvo que solicitar a un sacerdote porque ya estaban pasando muchísimas cosas que la verdad no nos explicábamos ni por qué pasaban, ni qué eran, ni qué sucedía. Creo que hay algo sobrenatural a nosotros y que probablemente así como existe lo bueno, pues existe lo malo. Nada. No hay. No existe. Llega el sacerdote, efectúa todo el acto y pasamos a hacer el recorrido. Y al momento de hacer recorrido sobre el área pues, donde estaba la persona bueno, mejor dicho, el cuarto donde había fallecido esta persona, te escucharon como quejidos, como llantos, algo, no sé, que el padre obviamente también lo percibió, pero pues él concentrado
en sus actividades y obviamente en lo que estaba haciendo, en sus oraciones, pues no le tomaba tan en cuenta lo que estaba pasando, ¿no? Nos trataba de calmar, nos trataba de relajar y nos decía, tranquilos, esto es normal, puede que suceda, es algo, eh, no le hagan caso, vaya. Afortunadamente se calmaron un poquito las cosas, pero no fue hasta como después de 2 semanas que nos enteramos la historia de este señor, qué es lo que había sucedido con este señor. Y aquí les va lo más interesante de la historia, porque ahí no para todos, amigos, ahí no para todos. Esto ya no es divertido, es triste. Si les digo que lo que me sucedió estuvo súper cañón, ¡Madres, qué pedo! pues ahí les va. Resulta que después, desmenuzando ya la información de todo lo que había sucedido, de todo lo que había acontecido y las experiencias de cada uno, vamos a una conclusión de que todo estaba relacionado con el fallecimiento de este paciente. Porque antes de eso, pues habíamos sentido unas que otras manifestaciones y obviamente de una niña, pero pues es muy habitual que en los hospitales, en las clínicas, pues haya este tipo de manifestaciones, que haya fallecido un bebé, que haya fallecido una niña, un niño, etcétera, ¿no? Es va lo que más me sorprendió. Resulta que cuando este paciente llegó a la unidad, al hospital, independientemente bajo las condiciones clínicas con las que había llegado, el paciente pues estaba informado de lo que se tenía que hacer con él. Recuerdo muy bien que un mayor salió a platicarles a los familiares sobre lo acontecido, sobre lo que tenía el paciente y sobre lo que muy probablemente llegaba a pasar y que bajo las condiciones que entraba era muy probable que este paciente pues estuviera intubado. Pasaron los días, sus familiares llegaban a verlo, querían entrar a verlo. Y justamente un día antes de que falleciera este paciente, sus familiares llegaron a hablar con mi mayor, con encargado del turno. Y les dice, doctor, quiero ver a mi familiar. Y mi mayor le dice, es que no puede pasar, señora, es un área COVID, es aislado de todos los demás pacientes y pues si usted entra, corre el riesgo pues de que se infecte. Y resulta que le contesta a la señora, es que le traemos algo. Y nosotros así como de, o sea, nosotros se los podemos dar. Y me dice, no, es que necesitamos entrar porque ya sabemos lo que va a pasar. Resulta que sus familiares traían una estatua de la Santa Muerte, amigos, Eso no me lo esperaba. de este tamaño. Era la estatua de la Santa Muerte. Y cuando vieron todos y todas las que estábamos en ese momento, que vimos o que vieron también la imagen, pues nos sorprendimos, o sea, como, ¿por qué quieren que les pase, no? Pero me acuerdo que mi mayor, pues, tomó su posición y dijo, pues, ¿saben qué? No pueden pasar ese tipo de cosas, pues, por mucho que crean, pues, se les respeta, pero no pueden hacer lo que tengan que hacer. Recuerdo que hasta le contestó la señora y le dice, no, es que solamente nos está esperando a nosotros. ¿Qué? ¿Y cómo que las está esperando? Bueno. No, ni merga. Y caminaron como, ¿qué será? Como unos 100 metros pegado al área de donde está el área, me acuerdo que está el covitario. Había como unos paneles de aire para el ciclamiento del aire, del oxígeno, con los familiares. Y demoraron un ratillo, quizás como 40 a 1 hora,
y regresan hacia la entrada y le preguntan a mi mayor, le dicen, doctor, ya está hecho. ¿Ya está hecho? ¿Qué está hecho? Mi marido ya puede descansar. Y nosotros con, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Pues resulta que hicieron un ritual Oye, tranquilo, viejo. para que el señor pudiera fallecer, porque no podía fallecer, porque supuestamente el paciente tenía que entregar a un familiar suyo. Así como lo oyen, amigos, tenía que entregar a un familiar suyo. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Y todos nos sorprendimos porque después que pasó todo esto y que hicieron su ritual y que llegó el hijo del Señor y que todos estaban reunidos, aquí traían su imagen y sí, coincidió exactamente con el momento que ese paciente falleció. Qué buena onda. Así como lo oyen. Después de que terminaron ese ritual, el paciente falleció. Pero obviamente nuestra gran sorpresa era de que cómo rayos, pues ellos iban a saber bajo qué condición estaba el paciente y por qué no podía fallecer. Y pues si bien es cierto, pues todos los días dábamos los informes, se les daba el informe a los pacientes, se les decía las condiciones con las que amanecían y el tratamiento que se les iba a dar en ese preciso momento. Y pues resulta que pues coincidió perfectamente, coincidió con lo que estaba ocurriendo dentro de nuestra unidad de COVID, con lo que estos familiares habían hecho fuera de la unidad. Y créanme, amigos, que me sorprendió muchísimo. O sea, yo respeto muchísimo las creencias de las personas, respeto demasiado lo que crea cada uno de nosotros, la religión que sean, vaya, en lo que su espíritu o su alma ustedes conciban, es muy respetable. Pero la verdad me sorprende a qué grado a veces llegamos como que a fanatizarnos de cierta manera con algunas cosas que pues de cierta manera sí nos pueden llegar a afectar psicológicamente. Y es tan grande todo esto porque pues llegamos hasta poner en riesgo a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y compañeros que pues obviamente se involucran con nosotros. Y pues sí, efectivamente, después de que pasó todo esto, el paciente falleció, toda la historia que ya les conté. Y sí, y de cierta manera el sacerdote pues también presintió que algo habían hecho. Y pues no quedó más que en poder hacer la limpia de cierta manera del lugar, espiritualmente, y pues ya, luego concebimos un poquito de paz. Créanme que fue un suceso muy, muy inexplicable para mí y que algunos, pues a lo mejor hayan vivido algo también de cierta manera, algo sorprendente dentro de su trabajo. Pero esto fue algo que no concebí por mucho tiempo hasta que después me entró todo lo que había pasado y ya había capturado yo toda esa información y pues fue lo más horroroso que he vivido. Ya posteriormente yo creo que las manifestaciones, las cosas que pasaban dentro de ese hospital, pues empezaron a disminuir. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Venga! Obviamente les vuelvo a repetir, siempre se ha visto que una niña, que un abuelito, que una enfermera, que un enfermero. Y pues sí, hasta ahí, hasta aquí, amigos, finalizo con este suceso terriblemente que me sucedió. Y pues
Tratemos de que pues a nuestros seres queridos recordarlas con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño. Desgraciadamente muchos perdieron a sus familiares, a sus seres queridos bajo esta pandemia. Debes resistir, amigo. Y pues no queda más que desearles la paz a todas esas personas que ya no están con nosotros y que pues ojalá algún día podamos encontrarnos todos juntos. Y pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias a todos los que vieron este video, a los que estuvieron interactuando. Les mando saludo a todos. Vamos a estar más en línea. Y si ustedes tienen una historia de terror, tienen una historia que les haya pasado en su trabajo, en su escuela, en donde quiera que ustedes estén, déjenlo acá abajo para que platiquemos de lo que nos ha pasado y de las experiencias paranormales que hemos vivido. Los dejo y muchas gracias, amigos, por visualizarnos. Les mando un saludo. Estamos en contacto. Listos para tirar vergazo. Y nos vemos pronto. Adiós. Cuídense. ¡Ah!